Eso ya se ha encendido. Ya. Bien, buenas tardes. En la línea de las entrevistas que se están realizando hasta el momento sobre la técnica del grupo de discusión, tenemos la oportunidad esta tarde de presentar al equipo de estudios, equipo que se constituye en los años 70 y que desde entonces ha venido desarrollando un tipo de investigación social de cierto, yo diría, interés metodológico y, por otra parte, por supuesto, unas aplicaciones a distintos campos y a distintos ámbitos muy importantes para la historia de este país, para la historia, quiero decir, en términos de investigación social. Nos encontramos con dos promotores y miembros permanentes durante todo este periodo de tiempo, su director por un lado, Ignacio Fernández de Castro, y Carmen de Lejabeitia. Como equipo de estudios han llevado a cabo distintos ámbitos de investigación. Principalmente cabe resaltar el ámbito educativo, investigaciones como en los 80 relativas al mercado educativo, a otros análisis en relación a las actitudes de rechazo de los alumnos ante el sistema educativo, otros sobre las actitudes ante los sucesivos procesos de reforma que se han dado en los últimos tiempos en las enseñanzas medias de este país, y en fin, diversos tipos de estudios, entre los que cabe actualmente quizá resaltar dos estudios concretos sobre prostitución y otros en relación a los flujos de inserción a la vida activa, digamos, de las distintas promociones educativas. En cualquier caso, quizá lo más propio, aprovechando la oportunidad de los dos promotores que asistieron a todo en la evolución, digamos, del equipo, pues vamos a aprovechar para que ellos mismos se introduzcan incluso al propio equipo y a los usos específicos de la técnica del grupo de investigación que ellos han hecho. Un poco para iniciar, cabría situar al equipo de estudios en cuanto a su origen y el origen, digo, vinculado incluso al grupo de discusión, a las aplicaciones concretas del grupo de discusión que se han hecho en este espacio. Sí, siempre cabe, eso es evidente, y lo voy a intentar hacer. La cuestión, acepto además lo que en tu introducción dijiste, que es que completemos un poco la presentación del equipo. El equipo evidentemente aparece en la década de los 70, pero exactamente en 1971, es decir, que es muy al principio de la década cuando aparece, que es en el momento en que yo vuelvo de Francia, del exilio, y contacto con un grupo de estudiantes, concretamente, que se llama el Grupo Cero, y con ese grupito de estudiantes, que eran 5 o 6 estudiantes, no eran más, organizo el equipo de estudios. Es la primera historia, mi primer, como si dijéramos, elemento con el que contacto es Antonio Rengifo, al que le dedico un recuerdo siempre cariñoso, y a partir de entonces lo que empezamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo no es precisamente sociología, por eso lo traigo a colación, sino que lo que vamos a empezar a hacer es lo que hoy se podría llamar como un periodismo de investigación. Es decir, nuestro objetivo era publicar, había periódicos en ese momento y revistas sobre todo en ese momento que daban una posibilidad de intervención y de publicación a gente que se situaba muy en contra de la situación política del momento. Bueno, y ahí empezamos a trabajar sobre eso directamente. Es decir, conectamos con gente que nos podía publicar libros, entonces pues Cuadernos para el Diálogo fue una de las editoras que nos prestó colaboración, con revistas y editoriales como El Viejo Topo, cuando aparece El País con El País. Nuestro campo era publicar, es decir, comunicarnos con los demás, comunicarnos con la gente, porque pensábamos
que podíamos comunicarnos a través de un ejercicio de reflexión sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la sociedad en la que vivíamos. Esa era la idea, una idea bien simple, probablemente es la idea de los sociólogos, pero lo tienen muy olvidado, ¿no? Pero eso es lo que empezamos a hacer, y no con una pretensión profesional, sino con una pretensión de presencia necesaria en esos momentos, de saber lo que estaba ocurriendo. Estaban ocurriendo cosas importantes, hay que situarse, Franco se muere a la mitad de la década, en el 75, estaban ocurriendo cosas. Entonces nuestra idea era tener una capacidad reflexiva ante lo que ocurría, primero para conocerlo y después para analizarlo y significarlo de una determinada manera. Esa es la idea con la que nace el equipo. Y el equipo empieza a producir cosas, que unas se publican, otras no, unas son tontas, otras menos tontas, en fin, lo que le suele ocurrir todas esas la historia de cualquier equipo que pretenda publicar en unos momentos tan difíciles como son los que estoy narrando, es decir, cuando todavía el franquismo está vigente y por lo tanto los canales de publicación son complicados, pero al propio tiempo ofrecen para nosotros al menos una gran ventaja. Es decir, que al impedir la publicación de los maestros, naturalmente los que no somos maestros tenemos más posibilidad de publicar. Es decir, si a los maestros les prohíben, les censuran, les evitan publicar, los espacios quedan abiertos para gentes intuitivas, gentes que no tenemos todavía la calidad ni de doctores ni de maestros. Y así vivimos, pero llega el momento que quiero referirme, porque es a lo que me voy a referir en cuanto al grupo de discusión, que es exactamente cuando Franco empieza a tener enfermedades cada vez más graves, empieza un proceso degenerativo muy rápido y muy violento, que va a terminar en su muerte el 20 de noviembre de 1975. Esa es una fecha clave para lo que voy a explicar de los grupos de discusión. Por eso lo traigo, no para contar una historieta, sino simplemente porque eso tiene que ver con el punto donde quiero incidir en el grupo de discusión. En ese momento nosotros estábamos en ese trance, el equipo que se había aumentado, sobre todo con periodistas o con estudiantes de periodismo, con algún economista, en fin, se había constituido una sociedad anónima. Además, el equipo fue una etapa en que nos hicimos sociedad anónima precisamente para poder publicar una revista, concretamente. Entonces teníamos el proyecto de publicar una revista que se llamaba y se llama, por el tiempo que duró, se llamó así, Teoría y Práctica. Esa revista tenía la idea de publicar en el sentido de que el consejo de redacción, o sea, los redactores, nosotros, los que estábamos ahí, tuviéramos que hacer una operación bien sencilla, ponernos en comunicación con la gente que fuera protagonista de acontecimientos de lucha contra el franquismo, lucha de clases directamente, y darles la palabra. Era algo que se les negaba en los medios de comunicación, nosotros darles la palabra, es decir, reunirles para que contaran sus propias experiencias de protagonismo de lucha. Entonces eso lo grabábamos directamente toda la reunión, y luego esa reunión grabada era analizada por nosotros, compuesta en la historia, y eso es lo que iba a aparecer en la revista. La revista se llamaba La lucha de clases, vista por sus protagonistas. Eso y el grupo de discusión tiene algo que ver, creo yo, ¿eh? Es decir, eso de dar la palabra. La encuesta no se da la palabra, sino se pide que contesten lo que la palabra ya la tiene el investigador. El grupo de discusión en primer término cambia, rompe con la encuesta, y con todas las metodologías habituales, precisamente porque da la palabra a los que investigan, ¿eh? Bueno, pues la revista, sin todavía nosotros conocer nada del grupo de discusión, la concebimos por otras razones políticas y razones naturalmente, de nuestras ideologías y de nuestras historias, la concebimos como un proceso de que fueran los protagonistas de las huelgas, por ejemplo, que en esa época había ya bastantes huelgas, los protagonistas de las huelgas, quienes pudieran hablar de lo que estaban ellos haciendo, ¿eh? Pudieran hablar, pudieran contarlo, pudieran decir, pudieran tal, eso se grababa, se analizaba y salía en la revista. Ese era el proyecto.
un proyecto, y recalco que es un proyecto que tiene relación con los grupos de discusión, una relación evidente con el grupo de discusión, es decir, no son los discursos que circulan, sino son los discursos de los callados, de los que están silenciosos, de los que no tienen discurso manifiesto, sino latencias, insatisfacciones, para que puedan hablar y manifestar lo que ellos, si no, terminarían siempre callados, sus intereses, sus motivaciones, lo profundo, vamos, que está ahí oculto y diríamos sepultado por la losa de lo que existe, del poder que existe. El grupo de discusión que va a hacer Jesús Ibáñez un poco más tarde, o a la vez prácticamente, es esto, es esta historia. Entonces, en 1975 nosotros todavía nos faltaría un año, menos de un año, 11 meses para empezar a publicar la revista, pero la estábamos ya preparando. Y el sistema que habíamos decidido para prepararla era el equipo de redacción que se habían constituido ya en el equipo, era el equipo de estudios, vamos directamente en esos momentos, que había periodistas, estudiantes de periodistas y algún economista, en fin, había de todo, hasta algún sociólogo también. No muchos, pero había algún sociólogo. Claro que entonces los sociólogos todavía no tenían una titulación política, una titulación admitida dentro de la academia, esa es la verdad, vamos, o sea que eran sociólogos casi porque lo ejercían. Entonces, en ese momento, habíamos decidido, durante ese año de preparación de la revista, nos habíamos puesto de acuerdo con una editorial, que no viene al caso decir cuál era, para que nos publicara un libro al mes, directamente de lo que estaba sucediendo y su análisis, de lo que en aquellos momentos estaba sucediendo y su análisis. Pensábamos que un libro escrito en esas condiciones podía ser perfectamente un equivalente del esfuerzo que había que hacer para hacer una revista mensual con lo que sucedía. Era una preparación, una especie de entrenamiento de ver si éramos capaces de hacerlo, ¿no? Esa historia. Pues empezamos a hacer y prácticamente de esa colección que salió con ese motivo, pues se fueron publicando efectivamente un libro al mes, que era lo que hacía el equipo de redacción futuro de la revista. Y cuando llegó la muerte de Franco en noviembre, claro, la noticia, digamos, lo que se estaba ocurriendo era que Franco se estaba muriendo, vamos, y todo lo que había de expectativas suscitadas por ese hecho, ¿no? Entonces diríamos que decidimos que el libro de ese mes, directamente de ese mes de noviembre, se tarda en publicar luego, pero cuando se hace es en el mes de noviembre de 1975. Fuera sobre el título, ya también lo dimos, porque lo dimos el título, Noticia, Rumor y Bulo, : la muerte de Franco. Todavía no se había muerto cuando decidimos esa historia, pero era evidente que se iba a morir, vamos. La historia es que empezamos a trabajar en ese libro. Y el libro estaba concebido de una forma que va a tener mucha relación con los grupos de discusión y además que van a decidirse en grupos de discusión. Se había concebido diciendo, por una parte está lo que sobre la muerte lenta de Franco, ese pudridero que se estaba ocurriendo delante de la vista de todos, pero no delante de las noticias de todos, circulaba en forma de rumor y bulo, y circulaba en la prensa lo que decían en la prensa, unas veces diciendo que estaba en plena forma y otras veces todo lo que en los medios oficiales, que eran todos prácticamente en ese momento, decían sobre ese proceso tan importante para la generalidad de los españoles, ¿no? Pues había eso, historia, la radio, la televisión y la prensa, que tenían sus versiones de lo que estaba sucediendo. Entonces lo fuimos recogiendo para analizarlo, pero dijimos, bueno, esto es lo que dice, esto es el discurso, como se llama, el discurso oficial, el manifiesto, ¿eh? Pero la gente, las personas, como nosotros mismos, recogemos rumores, recogemos bulos, recogemos tal, pero todo eso suscita una serie de elementos que no se manifiestan, o sea, que están latentes, pero que no se van a poder manifestar, y entonces eso necesitamos una técnica para poderlo incorporar al libro, averiguándolo. Entonces, nosotros, claro, teníamos una relación, porque por muchas razones tenemos una relación muy fuerte con Jesús Ibáñez, con Alfonso Ortiz y con los que trabajaban sobre
las reuniones de grupo o grupos de discusión, que se van a llamar más tarde, ya en el año 79, cuando publica Jesús Ibáñez su libro Más allá de la sociología, que habla del grupo de discusión, pero entonces ya Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí, y aún Dolores Álvarez, que son los tres que voy a mencionar aquí porque van a estar presentes en esta experiencia fuerte sobre grupos de discusión que a Carmen y a mí nos ha tocado vivir, vamos, directamente, pues teníamos una relación profunda. Y entonces yo recuerdo que un día se lo decimos ¿cómo se llama? A Jesús Ibáñez. Vamos a Jesús Ibáñez, tenemos este problema, estamos haciendo este libro, nos gustaría saber lo latente, ¿qué es lo que actualmente está pensando y viviendo el acontecimiento, la muerte de Franco que está ocurriendo delante de nuestras narices? ¿Cómo se vive eso por la población? Que es distinto a lo que se vive por la prensa, que lo tenemos ya analizado. Habíamos hecho una parte del libro directamente analizado sobre esa cuestión. Y como sabemos que tú haces algo, una técnica sociológica, que es la reunión de grupo, entonces se llamaba así, o el grupo de discusión, como lo podríamos aplicar para esta historia. Podríamos hacer grupos de discusión para enterarnos de los discursos latentes de la población con relación a lo manifiesto de la prensa oficial y de los medios de comunicación oficiales. Jesús, de entrada, se muestra muy suspicaz. Es decir, de eso me parece que no. Entonces yo le explico, porque además quizá eso muchos no lo conozcan, aunque sí es conocido en la sociología, que el grupo de discusión, tal como lo desarrollaba entonces ya Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí, me parece que se llamaba ECO, el pequeño grupo en el que trabajaban ellos de investigación de mercado, lo hacían como técnica para penetrar en los estudios de mercado. Y esa técnica para penetrar en los estudios de mercado, yo se lo he oído explicar a Jesús entonces y además me parecía muy convincente y por eso me interesé por ello, porque había hablado con él ya de esa historia. Él lo explicaba muy bien, lo explicaba muy gráficamente, diciendo, por ejemplo, en un anuncio publicitario de una marca, vamos a suponer Coca-Cola, la que sea, da lo mismo, ¿no? La marca. Entonces la marca tiene una imagen y cubre un campo del mercado, cubre esa imagen. Y esa imagen tiene por detrás una serie de discursos diciendo es excelente, quita la sed, no sé, lo que sea, ¿verdad? La publicidad tal como vende la marca, tiene una serie de discursos manifiestos respecto a la marca que la da contenido, es decir, no solamente define la marca, la Coca-Cola, por ejemplo, sino que además en los discursos publicitarios se definen características de la marca que la dan sentido. Entonces, la población, ante esa historia, pues evidentemente tiende a continuar el discurso que se le ha transmitido. Es decir, simplemente lee lo que se le ha inscrito, la letra que se le ha inscrito interiormente a él, y al hablar de la Coca-Cola simplemente dice, la Coca-Cola es magnífica porque quita la sed. Ahora es una simpleza, pero vamos a suponer que es eso, ¿no? La historia está que entonces a Jesús Ibáñez y a los que empiezan a manejar el grupo de discusión, dice, cuando aparece, por ejemplo, la Pepsi-Cola y quiere cubrir una parte del campo de mercado que cubre la Coca-Cola, le es imprescindible conocer las latencias, es decir, no lo que dice la Coca-Cola, que eso ya lo sabe, ¿no? Sino lo que la población resiente y no manifiesta porque todavía no está inscrito en él directamente, está latente, sobre que a lo mejor les quita la sed, pero les quita el sueño, vamos a suponer, ¿no? Que ese es el problema. No lo sé si es así, pero vamos a suponerlo. Es decir, que sí, resienten que quita la sed, pero además han comprobado interiormente, nadie se lo ha dicho todavía, pero ellos van comprendiendo que cuando beben mucha Coca-Cola, pues resulta que duermen mal o tardan en dormirse, que hay algo que les impide dormir, ¿no? Entonces, el grupo de discusión, tal como es dentro de los estudios de mercado, tal como lo discurre Jesús Ibáñez directamente en esta historia, lo presenta diciendo, nosotros vamos a intentar conocer esas latencias, esas motivaciones ocultas, esos intereses que no se manifiestan, porque están impedidos por lo que lo oficial, lo manifiesto, hace que se repita, pero eso queda sin manifestarse. Entonces discurre una técnica en la que naturalmente se les permite hablar directamente, se les pone, no se les dirige, es una técnica
abierta, un grupo abierto y semidirigido, porque de todas formas hay un preceptor en la historia, para que se les pone un tema más o menos puente para que vayan a parar a la Coca-Cola y empiezan a hablar de la Coca-Cola. Entonces hay alguien que de la Coca-Cola no dice lo que dice la publicidad de la Coca-Cola, se dice sí, pero a mí me pasa tal cosa o tal otra, explican unas cosas, sobre eso se empieza a discutir y se crea un discurso del grupo en el que se manifiestan, no lo manifiesto, sino lo que antes estaba latente se hace manifiesto. Entonces evidentemente la Pepsi-Cola coge y dice la Pepsi-Cola no tiene tal producto y por lo tanto no quita el sueño, entonces añade y penetra en el campo porque han averiguado algo que estaba latente y no manifiesto. Eso es cómo funcionan los grupos de discusión en la época que estoy hablando, Es decir, cuando Jesús Ibáñez y Alfonso Ortiz, que también trabaja con él en esas historias, hacen grupos de discusión, los hacen en ese campo y para eso, sin grandes historias, además con un éxito rotundo, porque además es mucho más barato que hacer una encuesta que cuesta mucho dinero. Se impone en el mercado esa historia y van adquiriendo experiencia y van modificando y perfilando todo lo que es la estructura técnica del grupo de discusión. Cuando yo hablo con él en ese momento, están en esas y ya tienen una cierta experiencia, no muchas, pero sí unos cuantos años de experiencia ya en el que los estudios de mercado de marca, eso Jesús y Alfonso Ortiz. Pero además Loli Álvarez está todavía en otro punto que es interesante también, porque está en una agencia de publicidad. Ella pertenece al mismo grupo, pero donde está trabajando no está trabajando con Jesús y con Alfonso, sino está trabajando en una agencia de publicidad. Y en una agencia de publicidad que se encarga precisamente de hacer los eslóganes, es decir, las nuevas frases publicitarias para imponer productos. Entonces, claro, la reunión de esa agencia de publicidad con Jesús Ibáñez para hacer una historia, bueno, es perfecta, consideramos. Los tres trabajan en esa época, trabajan muy unidos por sus objetivos comunes y porque además les son complementarios. Es decir, que en la agencia de publicidad, cuando alguien les encarga una campaña, pues Loli propone diciendo, para esto, para saber qué tenemos que decir en la campaña, tenemos que hacer grupos de discusión, y propone grupos de discusión, y los otros, pues bueno, la cosa es sencilla, ¿no? Y está muy bien, y además los tres son excelentes profesionales en su materia, en lo que hacen entonces y en lo que estaban haciendo entonces, porque además de ser profesionales tienen unas cabezas excelentes y además unas capacidades reflexivas fuera de lo común, ¿no? Cuando nosotros, Carmen y yo, le proponemos a Jesús esta historia, diciendo, ¿por qué no intervenís precisamente vosotros tres? Nos hacéis 3 grupos de discusión de esta historia y lo introducimos en el libro, que lo complementa el libro. Claro, es decir, hemos analizado el discurso oficial, lo manifiesto, vamos a ver las latencias que todo eso está suscitando en la población. Alfonso Ortiz de entrada se muestra absolutamente dispuesto a hacerlo, es decir, él lo ve muy claro y se presta a ello, y Loli Álvarez también le parece claro. Jesús es el más reticente, diciendo, ay no, me parece que esto es comprometerse a una cosa que vete tú a saber, esta técnica no está preparada para esta historia. Termina accediendo. Porque él es una bellísima persona, y además era una bellísima persona y un hombre con una capacidad de colaboración muy fuerte. Tengo que decir que no cobran ni un clavo por los 3 grupos de discusión que hacen para ese libro. Nadie cobró, no sé, pero vamos, tengo que dejarlo claro. Es decir, así como los grupos de discusión que hacían para sus estudios de mercado cobraban y era natural, en esto es una aventura para ellos, y una aventura para nosotros, es algo nuevo. Entonces nos ponemos a eso y se hacen 3 grupos de discusión. Un grupo para la mayoría silenciosa, otro grupo para los profesionales, técnicos, más bien críticos, es decir, luego los vamos a escribir porque tengo aquí las descripciones de los grupos, estos 3 grupos. Este es el libro por el que estábamos trabajando, Noticia, rumor, bulo, la muerte de Franco. Es exactamente este libro. Y el tercero, o sea, uno es la mayoría silenciosa, otro es el segundo grupo, es analógicamente representativo de profesionales técnicos más o menos críticos, y el tercero de la clase obrera. Entonces se los distribuyen.
Loli Álvarez coge el de la mayoría silenciosa, Jesús Ibáñez coge el de los técnicos críticos y Alfonso Ortiz casi se le retrata, vamos, con estas elecciones, ¿no? Coge para ser preceptor del grupo de la clase obrera. Entonces, yo lo voy a ver porque es interesante, ¿eh?, esta historia. Yo os digo, la primera reunión de grupo, ¿no?, mayoría silenciosa, compuesta por matrimonios de edad media entre 40 y 50 años de clase media baja madrileña, empleados, comerciantes, etc., integrados en los más media y en la cultura de consumo y sin nivel cultural elevado. Este grupo se hace el 17 del 11 del 75. Franco muere, no tengo que recordarlo, el 20, 3 días antes de la muerte de Franco, este grupo. Naturalmente, si uno piensa cómo se... En una de las metodologías del grupo de discusión es naturalmente la copia analógica de lo que se quiera representar. Es la mayoría silenciosa y naturalmente cómo se diseña por ellos mismos el grupo, lo diseñan bien claramente, ¿no?, dando su estado casado, matrimonios de edad media, edad 40 y 50 años, de clase media, baja madrileña, empleados, comerciantes, integrados. No creo que haya ningún grupo de discusión que se le añaden características para la elección tan precisas como las que aquí se hacen. El segundo grupo, la segunda reunión de grupo, entonces no se llaman grupos de discusión, profesionales, compuesta por licenciados y técnicos jóvenes, en la treintena, bien informados y con actitudes aparentemente críticas. Este se hace el 19 del 11 del 75, el día antes de la muerte de Franco, ¿no?, directamente. La tercera reunión de grupo, la de obreros, está compuesta por trabajadores manuales de edad media entre 40 y 50 años, todos varones, la clase obrera. Se hace el 26 del 11 del 75. Bueno, se cuida esto, que no se conozcan entre ellos, si luego si siguiera describiendo lo que se dice en el libro, vamos, que es todo esto en el que están los 3 análisis de los grupos, hechos cada uno por su preceptor, y cómo se desarrollan los grupos, se hacen directamente con las técnicas del grupo. No se dice el tema, sino se plantea un tema puente. El grupo de discusión, estamos hablando ya de metodologías del grupo de discusión directamente, pero esto en el 75, ¿eh? No es después del grupo de Jesús y de la historia más allá de la sociología, que se edita en el 79, como todo el mundo sabemos. Entonces el tema puente que eligen ellos para hacer este grupo, es cómo se entera la gente, sin decirte qué, sino simplemente cómo de las noticias se entera la gente, cómo de lo que pasa se entera la gente. Ese es el tema puente. Indudablemente el objeto es las noticias sobre la muerte de Franco, cómo se enteran de la muerte de Franco, ¿no? Eso es lo que va a derivar. Evidentemente, vosotros habéis visto, como hemos visto, cuáles son las fechas, era la noticia, e indudablemente el grupo deriva, sin ninguna necesidad de ninguna historia, al tema que interesa, sin intervención de ninguna clase de los preceptores. Deriva. Entonces, la historia, hay una muy interesante precisión metodológica respecto a cómo se va a hacer ese grupo y cómo se constituye como un grupo abierto, semidirigido, o sea, no dirigido, sino semidirigido. Se tiene la honestidad de decir que no es sin dirección, porque de todas formas está el preceptor. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Es decir, que cómo todo lo manifiesto está en la prensa oficial, como naturalmente es eso lo que se repite, si no se sitúa a la gente en otra posición en el que permite hablar de cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus motivaciones. Ahora, si se les coloca de tal forma en el que comprenden que pueden hablar ahí de lo que quieran, a pesar de la situación tan dura que es el año 75, la gente habla. Y no habla de los discursos oficiales, sino habla de cómo está viviendo la noticia, cómo se ha enterado, cómo se van enterando, qué es lo que creen, qué es lo que no creen. En fin, los grupos son una delicia en cuanto a la información, no de lo manifiesto, sino de lo que estaba latente. Tanto es así que al final de la reunión, yo no sé si me estoy... No, todavía no. Al final de la reunión salen tan redondas, que los 3 preceptores y nosotros que estamos, y que naturalmente participamos, porque eso va a estar en el libro, ¿no?, directamente,
nos quedamos un poco asombrados diciendo, bueno, aquí la duda es si realmente, a pesar de no haber intervenido apenas, si los preceptores no han intervenido lo suficiente como para que los grupos respondan exactamente a las expectativas que teníamos sobre ellos, ¿no? Entonces parece que dice, bueno, no, esto sí, pero ¿y si a pesar de todo es muy subjetivo? No la subjetividad de los grupos o de los universos analógicamente representados por los grupos, sino ¿y si la subjetividad, que de todas formas en la encuesta una de las razones que tenemos para no estar muy de acuerdo es naturalmente que el que hace el cuestionario, el que hace los valores con los que se contesta cada pregunta, bueno, está haciendo el discurso, lo hace él, vamos, y los otros nada más que se adscriben y aceptan los discursos o eligen entre los discursos y las frases que se les presentan, ¿no? Entonces, el que sean lo que dicen, lo que opinen, la opinión de los interrogados con la encuesta es muy dudosa, o por lo menos muy limitada, porque la dirección es muy fuerte. La calidad de estos tres personajes de la sociología, ¿no?, que estoy explicando, su calidad de decir, primero, definirlo como semidirigido. A pesar de que yo he asistido a esas reuniones, y Carmen también, apenas hablan, dan el tema puente porque no hace falta, es decir, les dejan absolutamente libres, o sea, de dirección nada, absolutamente. Porque lo pasmoso es que lo que hablan, dicen, y lo que se espera que digan. Pero porque se les ha dejado hablar. No dicen lo que les dice el periódico que han hablado, la radio, sino están diciendo otras cosas relativas a sus intereses, a sus motivaciones, a sus latencias, como si dijéramos, porque por primera vez se les da la palabra. Esa concesión de la palabra es una de los elementos del grupo de discusión, que es realmente toda una adquisición que hay que hacerle chapó a Jesús Ibáñez, vamos, él descubre una técnica para perforar lo latente, es decir, las motivaciones, los intereses, lo que queda oculto por todo lo que está manifiesto, ¿no? Entonces, tantas veces como sea necesario en una investigación penetrar en ese campo, vamos, el que intente penetrarlo a través de una encuesta, creo que en cambio para otras cosas no, porque a lo mejor para cuantificar cuánto es la clase obrera, pues a lo mejor no convienen grupos de discusión, sino conviene a lo mejor análisis de la encuesta de la EPA, ¿no?, de la profesión, de la población activa, a lo mejor, ¿no?, directamente. Cada cosa requiere, pero para ese campo específico, que en el caso de Jesús Ibáñez lo aplica, en el caso de lo que hacía Jesús Ibáñez en ese momento, lo aplica directamente a los estudios de mercado, a lo que recubre la publicidad y las marcas, la definición de las marcas y la publicidad, para encontrar las latencias, es decir, y satisfacciones, motivaciones, intereses que han quedado ocultos. Todo eso en beneficio de una nueva marca, o sea, ni siquiera para otra cosa. Ahí el grupo de discusión le ha funcionado perfectamente, le funcionó a ECO y a estos sociólogos de una manera pero perfecta, ¿no? Luego ha habido una serie de historias degradadas del principio, y bueno, de vez en cuando hasta lo vemos por televisión, grupos de discusión empleados para las marcas, alguna grabación de grupos de discusión las recuerdo, vamos a haberlas visto ahora es realmente vergonzoso, cómo se desarrolla ahí, o cómo por lo menos nos expresan que se desarrolla ahí el grupo de discusión. La degeneración es muy fuerte, ¿no? La historia está que a partir de ese momento el campo donde se puede aplicar la técnica del grupo de discusión rompe con sus limitaciones primitivas y, bueno, nosotros mismos en nuestra propia experiencia metodológica, cuando ya por razones diversas, bueno, por razones no tan diversas, porque se nos acaban todos los lugares donde podíamos publicar cosas, ¿no? Nadie nos quiere publicar un libro, no hay una revista que nos publique un artículo, eso desaparece, roto después de la transición, en el que todo movimiento que no encaje directamente con lo establecido en ese momento, o sea, todos los movimientos en los que más o menos nosotros estábamos, ¿no?, que era de movimientos autónomos y movimientos de tipo de democracia directa, etcétera, ¿no?,
bueno, pues todo ese tipo de movimientos en los que más o menos nos movíamos nosotros, y se movía la revista nuestra, ¿no? Concretamente esta revista, que no era de una línea partidista determinada, sino simplemente para dar la palabra a los que... Te refieres a teoría y práctica, ¿no? Bueno, es que no se ha nombrado en la revista, nada más era por una referencia. Teoría y práctica, este es el número 1, sale en septiembre del 96, sí, no, me imaginaba. o sea, un año casi después, no, un poco menos de un año de este acontecimiento que estoy tratando aquí. Está claro. Pero vamos, el que interesa es este acontecimiento y cómo incide directamente en el campo de aplicación del grupo de discusión. Nosotros, cuando ya nos quedamos sin espacios, tenemos que suspender la revista porque no tenemos dinero para publicarla, porque se acaba el campo. Nadie nos pide un artículo, los libros que publicábamos entonces razonablemente pues ya no se publican, etcétera, ¿no? Cuando eso se arrasa por completo, ¿no? la historia, entonces empezamos a presentarnos a investigaciones oficiales, ¿eh? Del Ministerio de Educación, salen y cada cosa pues nos presentamos, estamos ya entrenados, diríamos, a tratar de investigar la sociedad, pues aplicamos nuestros conocimientos y nuestra experiencia a eso que luego se llama, o que se ha llamado sociología, y desde entonces venimos haciendo, hemos hecho, pues no sé, a lo mejor son entre 100 grupos de discusión los que hayamos hecho a lo largo de nuestra experiencia de todos estos años, a partir del 76 o 77, por ahí, es cuando empezamos a hacer investigaciones y con grupos de discusión, entre otras muchas técnicas, porque tantos como grupos de discusión hemos hecho encuestas, ¿eh? No hay historias, porque nosotros eso lo hemos tenido claro, es decir, que la técnica nunca sustituye diríamos al talante con el que se hacen, o a los objetivos para obtener un conocimiento. Es una técnica de conocimiento, un instrumento para conocer. Pero la encuesta también es un instrumento para conocer. Las técnicas cuantitativas son unos instrumentos que miden, que miden y que conocen unas ciertas cosas, otras no, pero algunas sí. Nosotros normalmente cuando nos enfrentamos con cualquier investigación, y eso lo puede ver cualquiera, hacemos nuestra metodología, que es una metodología en la que intervienen a lo mejor 2, 3 o 4 técnicas distintas, algunas cualitativas y otras de tipo no cuantitativo, porque se complementan. En eso estamos de acuerdo con este principio. Luego ya se exacerba esa historia y se ponen como enfrentadas, ¿no? Lo cualitativo. Pero en esa primera que me estoy refiriendo, Jesús Ibáñez, en lo que escribe, dice claramente que el grupo de discusión, o la reunión de grupo, que es como lo llaman en ese momento, aparece complementaria de las encuestas de opinión para los estudios de mercado. Es decir, cuando los estudios de mercado se complican, se hacen cada vez más difíciles, es necesario que se complementen con una técnica cualitativa para ver la profundidad y las historias. Entonces, cuando aparece el grupo de discusión, como una necesidad de las técnicas cualitativas y de los estudios de mercado, de las técnicas cuantitativas y de los estudios de mercado, como una necesidad de complemento. Luego eso se exacerba y se convierte en casi en 2 movimientos, a los que yo, por lo menos, a mí no me ha gustado entrar, y he utilizado los dos sin más operaciones, ni elevar eso a esencias, ¿no? En absoluto, sino son técnicas, y ese es el nivel en el que yo al menos sitúo el grupo de discusión. Bueno, a mí lo que me gustaría aclarar en relación por una parte, recalcar lo que ha dicho Ignacio, porque a mí me parece que es importante. Me parece que es importante el pensar que en un momento determinado la sociología, por una parte, no es académica. De hecho, ninguno de los que estábamos allí, nosotros en concreto, no somos sociólogos, sino que nace de una necesidad de conocimiento de la realidad, que en ese momento una parte importante de la población, del pueblo español y de la gente en general necesitaba conocer la realidad. No es académica, y por otra parte, en la medida en la que seguramente no es académica, tiene una vocación de conocimiento no solamente de lo que ocurre en la sociedad, sino de cambio social, es decir, tiene una vocación política. Y ese sentido, y que esa inscripción seguramente el primer momento en el cual se hacen los grupos de discusión fuera, como lo ha explicado Ignacio, y que se abra precisamente a un conocimiento de la sociedad, pero un conocimiento de la sociedad que está llamado o volcado a entrar dentro de un juego que en ese momento es la lucha política por la democracia, me parece que es importante. A partir de ese momento nosotros, la técnica en sí misma, en el propio trabajo de investigación, nos parece enormemente adecuada para lo que Ignacio ha dicho de descubrir lo que es
latente, es decir, lo que Jesús Ibáñez explica en su libro. Lo que lo que pretendía aclarar es lo siguiente, y es que yo creo que desde que Jesús Ibáñez sacó el libro Más allá de la sociología, que yo creo que hemos leído todos mucho y muchas veces, porque es un libro enormemente enriquecedor, lo que es el grupo de discusión, y se llaman grupos de discusión, a técnicas que nosotros por lo menos consideramos que tienen poco que ver con lo que Jesús Ibáñez diseñó como grupo de discusión, en concreto en relación a nosotros y al trabajo que nosotros venimos realizando en yo creo que un número importante de grupos que hemos ido haciendo, es que nosotros siempre hemos aplicado la técnica tal y como la diseñó Jesús Ibáñez. ¿Podrías concretar eso un poco más? Hemos hecho pocas modificaciones. Hemos estudiado esa técnica y nos ha parecido que era una técnica muy perfectamente construida. Entonces, tal como él la diseña en el libro, desde sus inicios, desde lo que significa, hasta el propio diseño del grupo, la necesidad del tema puente, la necesidad del número de personas que tienen que intervenir, el tener cuidado, el que no se conozcan entre ellos, que el lugar sea un lugar neutro, que no incida para que... Todo eso nosotros lo hemos pedido y lo hemos hecho en los mismos términos y llevamos muchos años, desde el año 76 hasta ahora, aplicándolo y aplicándolo en esos términos. ¿Por qué? Pues porque nos parece que tal como está diseñada es una técnica perfecta para aquello que busca. Es decir, para lo no manifiesto, para lo latente, tal como lo explica Jesús Ibáñez. Que hay otros colectivos, otros grupos, otras personas que hacen grupos de discusión, desde casi en una fórmula que parece una encuesta, desde pregunta-respuesta. Yo creo que eso no es un grupo de discusión, seguramente es muy útil como técnica, pero entonces que se busque otro nombre. O pues no se pone cuidado en el tema puente, o da lo mismo que asistan 10 que asistan 5, da lo mismo que no se diseñen los grupos, el diseño de los grupos es algo muy importante, el que no se conozcan entre ellos es algo muy importante, de tal manera que lo que ocurre es que luego en la práctica profesional, y nosotros lo hemos desarrollado dentro de unas investigaciones que en definitiva tienen un presupuesto, y un presupuesto que tú tienes que defender porque si no perderías dinero, pues te encuentras con problemas. Pero si te encuentras con un problema en un grupo de discusión en el cual tú te has encontrado, por ejemplo, que has buscado, tal como se diseña, gente que entre sí no se conozca, por ejemplo, y llega el momento del grupo de discusión y te encuentras con que lo que te viene es gente que sí se conoce entre sí, ese grupo está fallido. Y ese grupo no sirve. Lo podrás emplear entonces y lo podrás emplear e incluso trabajar sobre él, pero entonces ya no podrás decir que es un grupo de discusión, es otra cosa distinta. De hecho, a nosotros, yo lo recuerdo porque fue muy divertido, en una ocasión nos vinieron unos que eran de una residencia de ancianos de Móstoles, una cosa así, y vino la residencia enterita. Entonces, que claro, la persona encargada no le pareció mal. Eso que le pagábamos. Pues no cumplió y nos trajo la residencia enterita. Y además ellos creían que venían a un departamento del ayuntamiento y se pasaron en grupo reclamando, como si nosotros fuéramos los concejales del ayuntamiento. Bueno, pues entonces sí aportaron información, es cierto. ¿Cómo no la van a aportar? Cualquier persona que habla y en lo que dice aporta información. Ahora, eso no es un grupo de discusión. Lo mismo te puede ocurrir con el tema puente y te puede ocurrir. Tú tienes que plantear un tema que no sea directamente lo que tú quieres averiguar. Puedes encontrarte con que realmente no sale. O bien el tema no lo has planteado bien, o en ese momento no es oportuno, o el grupo que has elegido no sale. O no has elegido bien el tema. Entonces, pues eso no es un grupo de discusión. ¿Significa que nosotros hemos hecho pocas modificaciones? Sí. Que en general, y yo creo que de una forma muy ajustada, lo hemos aplicado tal como Jesús Ibáñez lo diseñó. Algunas cosas sí hemos hecho. Y lo hemos hecho en los siguientes términos. Por una parte, en alguna ocasión lo hemos complementado con las personas que asistían, pasándoles unos test de asociación libre de palabras, pero después de realizar el grupo de discusión. Por otra parte, evidentemente, las transcripciones de los grupos de discusión aportan una información muy rica que no pertenece al nivel de lo latente, sino de lo manifiesto. Y aporta muchísima información. Y esa información es útil y se puede tratar como una información cualquiera. Entonces son dos tratamientos distintos, es ese material tratado como un grupo de discusión y analizado en los términos en los que se analiza, y otra, el analizar el contenido de ese grupo de discusión sobre informaciones que aportan, porque los que asisten conocen el tema y en muchos casos lo conocen más que tú y te aportan elementos que te pueden interesar. También querría plantear lo siguiente, y es que
siendo, y yo creo que en una buena parte de las investigaciones que hicimos desde entonces, casi en la mayor parte de las investigaciones que hemos hecho, hemos empleado el grupo de discusión. Para nosotros tiene un sentido de técnica dentro de una metodología, que es lo que antes Ignacio estaba apuntando un poco. Porque nosotros en general, cuando hacemos una investigación, en primer lugar solemos acudir solo a aquellas convocatorias que por su temática nos pueden interesar, y dentro de esa temática diseñamos los antecedentes, diseñamos el marco teórico, se diseñan los objetos, los objetivos, las hipótesis de trabajo, etc. Y a partir de ese momento nos planteamos cuál es la metodología para poder desarrollar esa investigación, pero una investigación que ya está diseñada. Y a partir de ese momento nos planteamos el problema de las metodologías. Y esas metodologías incluyen una diversidad de técnicas. Y según sea la investigación que tenemos que hacer, y según sea el diseño que hemos hecho del desarrollo posible de esa investigación, entran o no entran los grupos de discusión junto a otras técnicas. En buena parte, es cierto, nosotros en general empleamos por una parte todo lo estadístico como un elemento de apoyo, como cuando menos un marco general, en el caso de que nosotros mismos no hagamos una encuesta, y en general sí tendemos a hacer grupos de discusión, pero dentro de un diseño de una metodología que en sí misma comprende técnicas diversas. Dentro de esas técnicas están en los grupos de discusión, pero como útiles de trabajo o como mecanismos de acercamiento al campo o al tema que nos interesa investigar. Sí. Quedando un poco claro el aspecto de las decisiones de diseño, que parece que habéis seguido más o menos en general las líneas, digamos, establecidas un poco en el libro, en el conocido libro, más centrados en el campo, podríais comentar un poco en general, por toda la experiencia, pues no sé, podíamos empezar por aspectos relativos a la contactación, ¿no? Son aspectos importantes de diseño, problemas que ha generado o situaciones específicas de interés que os parece resaltar en cualquier... La contactación de los que van a intervenir en el grupo. Sí, como un elemento más del campo, o sea, que en muchas ocasiones... La selección de los que existen. Sí, pues desde si se han hecho por un profesional o no, los canales... El sistema normal es que hacemos redes, el diseño. Decimos qué características tienen que tener, como he leído aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces... Sí. Nosotros en general, hecho el diseño, hemos intentado, y además por una razón muy clara, el intentar hacer contactos no dentro de comerciales, o si lo podemos llamar así. Alguna vez lo hemos hecho. Muy pocas veces lo hemos hecho y los hacemos cuando no nos queda más remedio. Por la razón siguiente, que pensamos, a lo mejor de una forma equivocada, y hemos tenido la experiencia, la verdad es que pocas veces, porque pocas veces lo hemos empleado, que hay casi ya puestos en el extremo una especie de profesionales de asistentes a grupos de discusión. Y estos profesionales de la asistencia a los grupos de discusión, pues cuando hace falta ir de joven, pues se va de joven, y cuando hace falta ir de mujer, pues se va de mujer, y si se es ama de casa, se es ama de casa, y si se es técnico en informática, pues se es técnico en informática. Y hemos tenido esa experiencia. Y en cambio, yendo a través de terceras, cuartas personas, de gente interesada en este tipo de trabajos, etcétera, si tienes tiempo, y nosotros en general en la investigación nos tomamos el tiempo suficiente como para hacer las cosas, bueno, reflexivamente, con tiempo, es mucho más fácil que te encuentres que realmente la composición del grupo se ajusta a lo que tú querías. Es decir, que gente que tú conoces, gente que esa persona que conoce a otros y a otros y a otros, y a través de ese conocimiento... Sí, normalmente no lo hacemos directamente, sino interponemos una o dos personas. Es decir, yo conozco a alguien y a ese alguien le digo, mira, necesitamos esto, tú conoces a alguna persona que pueda proponer, entonces la tercera persona es la que va a elegir dos o tres para el grupo y otra tercera persona, pero siempre interponiendo con relación a nosotros y al equipo al menos dos o tres elementos, porque si no terminan conociendo. Bueno, pues es evidente que tienes, si los haces en tu propio domicilio, en tu propia historia, por ejemplo aquí vamos a suponer, aquí no sé si hemos hecho alguno, yo creo que no,
pero vamos, en algún otro que teníamos más espacio los hemos hecho, pero entonces cuidamos muy bien de suprimir toda clase de carteles, toda clase de historias, dejarlo neutro, ¿no? Absolutamente neutro, porque si no la gente se fija, es decir, si tienes, por ejemplo, pues no sé, los derechos del hombre puestos ahí en una historia, o la bandera republicana, vamos a suponer, ¿no? Pues bueno, te puedes imaginar que eso va a influir en el grupo, casi como si tuviera soltado un discurso diciendo nosotros el poder, es decir, porque en ese momento tú eres el poder, somos republicanos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que tienes que suprimir toda esa historia, porque la gente del grupo, primero has interpuesto 2, 3 personas entre tú y el grupo para que no tengan noticias de quién eres o a qué pertenece el equipo, y en segundo lugar tienes que quitar toda identidad del equipo, vamos, identidad ideológica del equipo, porque al fin y al cabo el poder en el grupo es presente pero está ausente y no interviene, claro. Y si pones en una reunión en que está la bandera republicana, por ejemplo, claro que interviene, el poder está interviniendo muy duramente, como si pusiera la bandera española anticonstitucional, o un signo nazi, ¿no? Pues sería lo mismo, ¿no? Y volviendo a eso que tú planteabas de los contactos, en ocasiones hay investigaciones en las cuales directamente no puedes emplear el grupo de discusión porque no puedes, piensas que no resulta posible encontrar gente que no se conozca entre sí. Es decir, que para conocer, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho trabajo en centros educativos. Dentro de un centro educativo no se puede hacer un grupo de discusión porque las posibilidades de que no se conozcan entre ellos es ninguna. Entonces, en ese caso, aunque te gustara conocer por ese mecanismo cuáles son las latencias, no lo puedes aplicar porque es muy difícil que los alumnos, por ejemplo, de un mismo centro educativo no se conozcan entre sí. Entonces hay ocasiones, o los profesores sería lo mismo, entonces no puedes aplicar la técnica simplemente pues porque no puedes cumplir lo que a nosotros nos parece que es importante, porque en definitiva, si entre sí se conocen, pues bueno, se pierde toda posibilidad de que entre ellos se establezca un diálogo y que hablen en esos términos, sino que, bueno, casi sería igual a que le llamaras a uno y le hicieras una entrevista en profundidad y hemos concluido, ¿no? Del mismo modo que yo creo que es importante, pero eso no suele darse tanto y cada vez se da menos la presencia de líderes en los grupos, porque normalmente si viene alguien que tiene esa potencia, es decir, si haces un grupo de difusión de representantes sindicales, pues que no asistan al mismo tiempo representantes sindicales y trabajadores, porque no es posible que estén al mismo nivel, tiene que ser un grupo igualitario. Yo creo que en estos momentos, por ejemplo, el sexo o género es mucho menos determinante. Puedes hacer grupos de chicos y chicas que intervienen, si son sobre todo jóvenes, intervienen de la misma forma. Ahora, si haces un grupo de discusión con personas ya de, pues no sé, 50 años, pues seguramente habría que pensar que asistieran por separado hombres y mujeres, porque es muy posible que las mujeres no intervengan y que tengan una actitud más subordinada en esa relación. Yo creo que, o por lo menos nosotros siempre hemos cuidado, o hemos intentado cuidar mucho, realmente ajustarnos en diseñar. Hacer el grupo analógico, es decir, pensar que es un grupo analógico, un universo, previamente determinas el universo, ¿no? En este caso, por ejemplo, mayoría silenciosa, el que sea, ¿no? La clase obrera, y entonces tienes que hacer un grupo analógico de ese, pero que haga que logres el discurso grupal, pero no el discurso, por ejemplo, la clase obrera del Partido Comunista, no se trata de eso, ¿eh? Se trata del discurso grupal de la clase obrera, que no es precisamente el del Partido Comunista. El Partido Comunista podría ser en un momento determinado el manifiesto, pero no es precisamente el latente, ¿no? de lo que constituye un grupo obrero, ¿no? Bueno, son cosas, pero son evidencias, ¿no? Y dentro también un poco del campo, bueno, y de diseño en cualquier caso, pero ¿qué reflexiones fundamentales os sugiere, o limitaciones y ventajas os sugiere el papel del preceptor en el grupo? Bueno, el preceptor, según definición del propio Jesús, naturalmente es el poder presente y a la vez ausente, es decir, presente porque pues, naturalmente está presente, es decir, aún en la misma teatralidad del grupo, ¿no? Tal como se constituye, por lo menos tal como lo hemos hecho nosotros. Es decir, está el observador, que es el que recibe a las gentes del grupo, los hace sentarse. Normalmente se tiene cuidado de que tengan un orden, que tú los conozcas, es decir, porque el observador tiene que saber muy bien el número 1, el número 2, el número 3, aunque no sepa los nombres. Tiene Luego que, para las grabaciones y saber qué es lo que representa cada uno, ¿no? Bueno, entonces se reúne el grupo, los hace sentarse,
y cuando está ya todos sentados es cuando aparece el preceptor. Es decir, el preceptor aparece teatralmente, y se le ha reservado un sitio presidiendo, como si dijéramos, y aparece teatralmente cuando el grupo está constituido ya, con el observador que les ha puesto bebidas, si es que es eso lo que se trata, en fin, les ha atendido, si dijéramos, dentro de la teatralidad del grupo. Depende del grupo, además. Aparece el preceptor y todo el mundo le es evidente que el preceptor, es el que va a dirigir el grupo, ¿no? Es el poder, vamos, diríamos, dentro del grupo, ¿no? Entonces la gracia del grupo es que ese preceptor lo único que va a hacer es una breve presentación, va a presentar el tema puente y luego se va a callar, es decir, no va, y va a estar ausente, como si dijéramos, además poniendo cara de póker, es decir, procurando naturalmente que si alguien dice algo que le parece a él muy bien, no poner cara de satisfacción, o es lo mismo si le parece a él muy mal, ¿no? Tiene que poner cara de póker, o sea, como si él no oyera, como si fuera sordo y ciego, ¿no? Y rebotar hacia el resto las réplicas, nunca replicar él, comprendes, a la historia, porque lo que tiene que ser es eso, la existencia del poder que está ahí, pero es un poder que no interviene, ¿eh? Es un poder que está ausente y que les devuelve la posibilidad de hablar, y se la está devolviendo permanentemente la posibilidad de hablar, y si el preceptor no sabe hacer eso, es un mal preceptor y el grupo no va a funcionar. Tiene que permanentemente hacer esa función, es decir, de qué es el poder, pero es un poder que permanentemente se devuelve ese poder al grupo para que sea él el que hable y el que discuta, ¿no? Eso es, ¿qué hace el preceptor? Es eso, luego hace otra cosa más importante que es el análisis normalmente, ¿no? Pero vamos, en el grupo es esa su presencia. Naturalmente, si a pesar de todo se ve forzado a intervenir, que algunas veces ocurre, las intervenciones siempre tienen que ser tomando una de las intervenciones de alguien del público y decir, como ha dicho fulano, ha dicho esto, quizá sea muy interesante hablar de este tema, ¿no? Pero sin dar opinión, pero recordar que alguien ha sacado el tema porque se ha ido perdiendo, ha ido derivando fuera del tema que interesa, ¿no? Eso todo lo más es eso. Pero si a lo largo del grupo no ha intervenido ni una sola vez, es un preceptor perfecto si además todos los demás han hablado y han conformado discursos, ¿no? Y han ido conformando un discurso. Porque lo que se trata es de conseguir discursos grupales y no opiniones personales, ¿eh? Es lo que se trata. En ese sentido de las limitaciones y ventajas a partir de vuestra experiencia que puede tener, porque el papel, sí, decirse está establecido en esos términos, pero bueno, no es una cuestión fácil, ¿no?, de aplicar en la práctica cotidiana. Claro, y hay grupos que fracasan por eso, pero saber que fracasan por eso. A mí la verdad es que la mayor dificultad que le veo al papel de preceptor es que en definitiva, tal como lo diseñó Jesús Ibáñez, el preceptor es quien luego lo analiza, y hay su razón para que sea así. Y la razón es bastante clara, salvo que puedas grabarlo y aún así no sería suficiente. El preceptor no solamente, un grupo no solamente, el lenguaje no se reduce a lo que dicen, sino además hay gestos, hay tonos de voz, hay silencios, hay un clima. Y ese clima el preceptor lo ve y lo tiene que percibir. Porque lo no manifiesto está ahí, es lo que dice Carmen. Lógicamente eso va a tener que estar en el análisis. Al tener que estar en el análisis, eso fuerza a que el preceptor y quien analiza sea la misma persona. Pero claro, hacer de preceptor y hacer de analista en principio no tienen por qué ser coincidentes. Es decir, hay gente que le puede dar un corte bárbaro el presidir una historia de estas, no presidir porque esa no es la palabra, pero bueno, el estar en una cosa de estas y que en cambio como analista sea muy bueno. Yo en general me escaqueo siempre que puedo de hacer de preceptora de ningún grupo de discusión. En cambio me gusta hacer los análisis de los grupos de discusión, pero comprendo que esa no es la forma de hacerlo. Hombre, sí, comprendo que en general es lógico, puedes también. Que es lógico que sea el preceptor quien hace el análisis. Eso es un primer problema. Y otro problema que yo creo que suele ocurrir y que a nosotros nos ha ocurrido en grupos de discusión, es que si el tema ha ido bien, pero no siempre va bien, lo cual no significa que luego al analizarlo no te encuentres con que ha ido muy bien. Hay veces que cuando termina el grupo, es decir, cuando termina la reunión en sí y se ha grabado, terminas el grupo y comentas con los demás del equipo. ¿Y qué tal ha ido? Pues ha ido fenomenal. Luego llegas a la cinta y no era tan fenomenal como parecía. Te puede ocurrir lo contrario. Que no has penetrado apenas, claro, y te puede ocurrir lo contrario, que creas que es un grupo fallido y que, claro, ¿qué ocurre cuando crees que es un grupo fallido? ¿O qué hace algunos, o hacemos algunos? Yo no lo suelo hacer.
Pero ¿qué hacen algunos cuando se encuentran con un grupo fallido? Cuando el grupo ha terminado, entonces bombardea preguntas al personal para cubrir huecos. Para ver si saca algo. Claro, es para cubrir huecos. Pero ¿qué le ocurre luego cuando va a analizar? Lo que le ocurre es que eso no forma parte del grupo de discusión. O sea que tampoco le sirve para el análisis. A ver, Lo que pasa es que dice, bueno, estos se han dejado sin penetrar en esto otro no me han dicho nada, y esto que era tan ahora interesante. les voy a sacar el hígado, vamos, directamente, y todo el final del grupo es un diálogo entre el preceptor y todos, a los que va interrogando casi a uno personalmente. Venga, ya que sabemos. Bueno, simplemente por esa presión de decir, bueno, este grupo, y luego resulta que a lo mejor no, que es un grupo que a ti te parece que no ha salido bien, y cuando llega el momento del análisis, pues es muy rico. Luego, pues claro, está toda la otra parte de cómo se hacen los análisis. Y yo ahí creo que es algo muy personal. Sí, hay un elemento, vamos a hacer las preocupaciones nuestras, siempre el análisis, claro, y es de las cosas que hemos hablado con Jesús Ibáñez bastantes veces, diciendo, bueno, para que él lo explicara, porque Jesús es un hombre muy agudo para los análisis, pero es muy agudo porque yo lo he terminado comprendiendo, en parte porque él lo dice y además porque es evidente, ¿no? Es muy agudo por una sabiduría que tiene, ¿no? Una sabiduría que no es precisamente la de sociólogo. No, lo digo completamente en serio. Es decir, que Jesús tenía una sabiduría muy profunda en gramatología, significados, significantes, todo el juego, toda la historia de psicoanálisis de Lacan y compañeros mártires, de marxismo, y naturalmente algo de sociología también sabía, ¿no? Pero vamos, por lo menos esos tres elementos, marxismo, psicoanálisis y gramatología, eso el analista tiene que tener, esos conocimientos. Si no, no es posible que haga un análisis siquiera medianamente razonable. Es decir, si no ha leído unos cuantos autores, leído empapándoselos, conociendo, vamos, para poderlo aplicar en los análisis, concretamente de esos tres elementos, Lacan y el psicoanálisis en general, vamos, pero el elemento fuerte, por lo menos para nosotros, fue Lacan. Luego en gramatología también hay unos cuantos que hay que conocer y saber bien, vamos, y saber muy bien cuándo queda en suspenso lo que es el significado, el significante y el significado y el sentido que lo da el discurso, toda esa combinación que trabaja la gramatología, que bueno, pues tiene que estar ahí, porque es que hay que verlo, los significantes andan perdidos en los discursos manifiestos, ¿comprendes? Pero lo que es normalmente latente son los significados, y es lo que a lo mejor no te enteras, ¿eh? Porque a lo mejor está diciendo alguien un discurso manifiesto con los significantes del periódico, vamos, directamente, pero por determinados aspectos estás comprendiendo que en su discurso el sentido que da todo eso es completamente distinto. Los significados que en definitiva tienen esos significantes que han manejado, para él tienen un significado oculto, con sus intereses, con sus nuevas historias, que es su propio discurso, ¿eh? y que ese no te lo va a contar, o va a aparecer simplemente en contradicciones, en lapsus, en cosas de ese tipo, que quizás salta lo que quería que estuviera oculto, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que manejarlo. Y el que no vaya al menos un poco metido en esas historias, le va a ser muy difícil hacer un análisis de un grupo de discusión medianamente inteligente, no digo ya inteligente, sino un poquito inteligente, ¿no? Un poquito. Sin embargo, si me permites, en la propia evolución y a lo largo de todos estos años y la diversidad de grupos de discusión que habéis hecho, si bien se incorpora evidentemente el análisis del discurso, mejor dicho, permanece el análisis del discurso, no necesariamente siempre ha ido vinculado, digamos, a esas dos líneas tan marcadas, ¿no? Como has dicho ahora, psicoanálisis y marxismo, ¿no? A lo largo del tiempo también vosotros habéis ido incorporando más otros elementos. Cuantos más elementos multiprofesionales o de ciencias diversas incorpores, mejor, ¿eh? Vamos a ver, lo ridículo es pensar que un sociólogo es capaz de hacer un análisis de un grupo de discusión simplemente con sus conocimientos sociológicos.
aunque sean conocimientos sociológicos de análisis, de tipos de análisis sociológicos, de textos, por ejemplo, ¿no? Aun eso no puede hacer el análisis. Es necesario que, además de sociólogo, no digo yo que sea un lingüista, pero tiene que tener unos conocimientos profundos de cómo se maneja el lenguaje y qué elementos hay ahí en juego, ¿no? Tiene que tener al menos unos elementos claros del psicoanálisis, lo que aporta desde Freud hasta Lacan, vamos, directamente todo el campo ese, que es un campo muy fuerte, ¿eh? Porque naturalmente los complejos que hay ahí dentro permanentemente están, ¿no? Y si no los conoces es que te estás desconociendo una enorme cantidad de elementos que están ahí que tú no los ves, simplemente porque no tienes ni siquiera y quien dice eso el marxismo, porque naturalmente en todo discurso hay un componente de grupo, de clase, que puede saltar en la historia. Pero vamos, hay muchos más, naturalmente, y cuantos más conozcas, mejor. En el caso de Jesús Ibáñez era una especie de genio, porque prácticamente lo conocía todo, claro. Es decir, que uno se queda pasmado leyendo o oyéndole decir cosas, porque hay que ver lo que sabía el hombre, ¿no? Entonces, bueno, uno no puede aspirar a eso, pero sí al menos el comprender que si solamente eres sociólogo con lo que te enseña la sociología y pretenden que sepan los sociólogos, desde luego el grupo de discusión no puedes hacerlo, no puedes analizar un grupo de discusión. Tienes que tener más elementos, vamos, porque se sale con mucho, ¿no? del campo de la sociología. Todo lo que es latente, todo lo que es motivacional, todo lo que... elementos psicológicos, es los elementos económicos que pesan sobre la economía marxista, porque descubre los elementos de peso económicos dentro de los discursos, ¿no? Los intereses de grupo y de clase, todo ese tipo de historias. Todo esto que he dicho es lo fundamental, pero bueno, como no, tienes tú toda la razón cuando estás hablando de que cuantas más cosas incorpores mejor, ¿no? Eso es sin duda en ninguna clase. No, me refería a que vuestro seguimiento un poco de los distintos grupos realizados, hemos ido incorporando. Se observa que el análisis vamos incorporando cosas y conociendo más variando, cosas, ¿no? haciéndonos un poco menos tontos, ¿no? Pues verdad, todavía no hemos logrado ni siquiera llegar a un nivel no digo ya de sabiduría, sino simplemente de unos conocimientos así generales que nos permitan. Todavía estamos muy lejos, ¿eh? Yo por lo menos me confieso absolutamente lejos de esa historia, pero como soy atrevido lo hago. ¿Cómo soléis afrontar el asunto del análisis una vez finalizada ya el grupo como tal? ¿Qué proceso, digamos? Eso es lo que yo le digo, que pienso yo que cada preceptor se lo plantea de formas diversas, por lo menos nosotros nos lo planteamos de formas diversas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero directamente hacer las transcripciones, si me es posible. Porque al hacer la transcripción, pues bueno, voy recordando no solamente lo que se dice, sino cuál era la situación, etcétera, etcétera. Claro. Eso es muy laborioso, pero yo lo prefiero porque me pone como si dijéramos en situación. Y entonces vuelvo a recordar y a rememorar las caras de las personas, los gestos que tenían, etcétera. Hecha la transcripción, pues yo en general lo leo, por eso digo, lo releo, tomo notas y siempre y necesariamente hago como si fueran dos formas de ver lo que allí ha ocurrido. Y es un recorrido diacrónico y un recorrido sincrónico. Y entonces a partir de ahí es cuando empiezo lo que es el análisis del grupo de discusión. Por eso, en el caso de Ignacio no lo hace así. Ignacio lo oye, o lo lee, y ras, se mete en el análisis. Entonces yo creo que eso es cada uno. Que se digiere pues, dentro o lo necesitas digerir. O necesitas de otro tipo de apoyos. Yo en general necesito bastantes apoyos de ese tipo para terminarlo. Cuando tienes que hacerlo con otro, que es cuando haces un poco el aspecto didáctico, ¿no? de la cuestión. Vamos, una de las técnicas que yo he utilizado precisamente para lograr que los otros se ejerciten en esta historia es coger a los individuos, si son 8 del grupo, por ejemplo, ¿no? Pues cada uno ver cuál es su discurso, es decir, seguir a todas sus intervenciones, seguirlas, ponerlas en línea, como si dijéramos, ¿no? Para ver si tiene un discurso, ¿no? Directamente, o para comprobar dónde están las rupturas de su propio discurso. Porque en el momento uno habla y lo siguiente que dice ya no sigue su discurso. Lo normal es que las personas en las reuniones
o las personas que están su discurso sea un discurso único y pum, 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 no hay rupturas, ¿no? Entonces puedes pensar, ese discurso no me va a valer, porque es un discurso que no ha sido incidido por el diálogo, por la discusión. El grupo es un grupo de discusión. Pues, entonces si tú coges a cada individuo, le sigues sus intervenciones y ves si su intervención sigue una sola línea y la ha mantenido desde el principio hasta el final, raro será que eso podrá haber servido de provocador que otro que tenía otro discurso, lo ha roto el suyo y ha dialogado con él. ¿Comprendes? Pero ese discurso suyo o tiene una capacidad de liderazgo y entonces ha impuesto a todos y es el discurso del grupo, ha logrado imponerse de todos, pero entonces ese no es el discurso del grupo, es un discurso de alguien que tiene esa capacidad de liderar y ha convertido el discurso del grupo en su discurso, que era previo a la historia. Lo interesante es, naturalmente, tú te encuentras alguno, el número 3, por ejemplo, que en su discurso empieza diciendo una parida, la que sea, ¿no? Y luego en la siguiente intervención esa parida se ha roto y empieza a decir otra cosa que tú lo encuentras en lo que ha dicho otro, ¿no? Directamente, o lo que le ha sugerido otro, que le ha cortado en ese momento. Bueno, es ahí donde, en esos intersticios en que el discurso se conforma como dialéctico, como discusión, vamos, y eso va generando un discurso dominante, o uno o dos discursos dominantes, es ahí, bueno, es seguir ese rastro. Es decir, a lo mejor no necesitas hacerlo, pero que desde un punto de vista didáctico, como si dijéramos de enseñanza, pues un mecanismo es ese, ¿no? Un mecanismo puede ser tú vas cogiendo, vas rompiendo la historia, ¿no? Pero para volverla a reunir, porque tienes que volverla a reunir. No puedes valerte, aquí ha habido 5 discursos porque son 8 y 3 no han hablado y 5 son los que han hablado, pues no hay 5 discursos, sino tienes que buscar precisamente, bueno, esas historias, ¿no? A mí uno de los problemas que se me plantean al análisis de los grupos es el problema de la objetividad y la subjetividad haciendo los análisis. Vamos, no se trata tanto de que creamos que se puede hacer un análisis o que en absoluto que se puede hacer un análisis objetivo. Cuando se hace un análisis sobre un grupo de discusión o sobre cualquier otra cosa, o simplemente cuando se habla de la subjetividad de cada uno, la que está presente, a mí eso me parece que es evidente y no me parece negativo, me parece enormemente positivo, el que cada uno hable desde su forma de ser, de su forma de pensar, etcétera, etcétera. Ahora, claro, si te planteas cuando vas a hacer un análisis del grupo en qué medida tu propia subjetividad hace que digan determinadas cosas, si te lo planteas como un problema y un problema grave, yo por lo menos lo intento resolver y por eso los leo muchas veces, intentando hacer un esfuerzo en el cual lo que ellos digan se imponga un poco a tu propia subjetividad, es decir, volverles a oír muchas veces para intentar oírles, no porque tú y tienes ahí la grabación y entonces dices voy a analizar esto, no, voy a meterme dentro de esto y a intentar oír lo que ellos dicen. Es decir, disminuir en la medida de lo posible el carácter subjetivo que tú puedas añadirle, lo cual no significa que lo puedas quitar del todo, pero sí intentar, y sí creo que es un problema el de la subjetividad, y sobre todo, más que el problema de la subjetividad, que no me parece un grave problema, me parece un problema el que se piense que se puede hacer análisis objetivos. Eso me parece muchísimo y más grave el problema, la consideración de que se pueden hacer análisis objetivos del grupo de discusión o de cualquier otro, en cualquier otra metodología. Yo creo que casi con esto hemos concluido, ¿no? Nos hemos agotado, ya no sabemos más. Sin que preguntes, porque ya no sabemos más. Todo lo que sabemos ahora lo sabes tú. O sea que ya seguro, está. Ya lo tienes todo. Seguro que sí. Bien, bueno, pues... Algo, pues no, bueno, yo creo que en general se ha cubierto la idea de ir recorriendo, digamos, los tres aspectos de todo esto fundamentales. tú sabes bastante porque has estado aquí. En cualquier caso, se os agradece muchísimo, desde luego, la colaboración, aunque sea al final, que conste, que conste. Y a vosotros. Carmen ha quedado bien, porque agradecidos somos nosotros. Desde luego que sí. Pues nada más, como esto es una aventura, lo dejamos, ¿no? Así, para que los continúe. aventureros que están detrás de la cámara, como Alejandro, cuando luego lo combinen, pues les salga bien, perfectamente bien. Pues vale, ¿no? Ya está.